I can 100% say this is the best. Of course, you and me worked really hard. We are all needing training, and constant training make us skill-wise very up to date and very competent. It's a feminist issue. We work with women, we work for the communities, and most midwives, we are women ourselves. It is very important for us. Bienvenidos y bienvenidas al Festival Internacional de Matronería y Nacimiento, un festival organizado por Elena Jimmy y Alejandro Ojeda, a los que quiero dar las gracias por invitarme a participar. Mi nombre es Marcos Camacho, soy comadrón en el Hospital de la Inmaculada en Huesca Lovera, un pueblo pequeño de Almería, en Andalucía. Soy consultor internacional de lactancia y BCLC y tengo una web donde ofrezco información, que se llama Comatriz, donde ofrezco información sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer y donde ofrezco consultas online de lactancia y ofrezco formación en lactancia materna. Pero mi relación con el duelo perinatal es que en los últimos años he estado investigando sobre este tema, ya que mi tesis doctoral ha sido sobre la experiencia de las familias en el duelo perinatal. Para empezar, es importante saber que la muerte perinatal y el duelo es un problema de salud pública en todos los países del mundo, que ha despertado un gran interés en los últimos años, tanto en investigadores científicos como en los profesionales sanitarios. Sin embargo, el concepto de muerte perinatal es un concepto ambiguo en el que existen discrepancias de definiciones, de registros y de interpretaciones.
Por ejemplo, en Europa, en el informe Europeristat de 2015, pone de manifiesto cómo distintos países utilizan registros distintos. Alemania, Austria, Polonia y Eslovenia registran las muertes perinatales por encima de los 500 gramos de peso del bebé, independientemente de las semanas de gestación. Bulgaria, sin embargo, registra las muertes perinatales por encima de las 26 semanas de gestación u 800 gramos del bebé. O España, que sigue la definición de la OMS, que a continuación veremos, pero que se ha puesto de manifiesto que hay una infradeclaración importante de los casos que se llevan a cabo. La definición más extendida de muerte perinatal, que es la que ofrece la OMS y que acepta la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, define a la muerte perinatal como la muerte del producto de la concepción entre la semana 22 completa de gestación, o al menos 500 gramos de peso, hasta los 7 primeros días de vida del recién nacido. Esta definición en algunos casos se queda escueta y ahora explicaremos más adelante por qué. Siguiendo las definiciones de la OMS en cuanto a los periodos perinatales, podemos discernir que desde el momento de que una mujer se queda embarazada hasta las 22 semanas de gestación sería, si se fallece, muerte gestacional precoz o aborto. Desde la 23 hasta la 42 sería muerte fetal. Desde la primera semana del recién nacido sería la muerte neonatal precoz y desde el octavo día del bebé recién nacido hasta los 28 días sería la muerte neonatal tardía. Sin embargo, solo se trata en mayoría de los casos la muerte perinatal en ese periodo de tiempo escueto, dejando por un lado la muerte, el aborto, la muerte gestacional precoz y la muerte neonatal tardía. Y bien, quería reseñar algo que aún más está invisibilizado y donde el duelo y la muerte no se habla, que son las interrupciones del embarazo, que también son muertes perinatales y donde también la mujer que sufre esa interrupción, aún así lo haya decidido ella, sufre un proceso de duelo, ella y la pareja que tiene al lado, si así lo tiene, y el entorno que la rodea. Las mujeres que sufren una interrupción o que deciden interrumpir el embarazo sufren doblemente el duelo de su bebé, el duelo de decidir esa interrupción y además el maltrato, en muchos casos, institucional, político y social. Se esconde y de este tema no se habla. Y además, en muchos países del mundo existe una condena penal hacia esas mujeres, donde además tienen que soportar todo ese duelo y esa condena. Con lo cual quería hablar y reseñar que el duelo perinatal también alberga a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo. Por eso hablaré constantemente como muerte perinatal ampliada, que es una definición más amplia porque el proceso del duelo afecta a las madres, a los padres, a la familia en cualquier momento, independientemente de las causas, de las semanas de gestación o de la vida del bebé. Cada año ocurren 2,6 millones de muertes perinatales en el mundo, pero ojo, solo cuando nos referimos estas 2,6 millones, solo cuando nos referimos al periodo entre las 23 semanas de gestación y la primera semana del bebé. 2,6 millones de muertes perinatales en el mundo, existiendo notables diferencias entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Como podéis ver, en el Congo ocupa la tasa de mortalidad perinatal más alta del mundo, con 86 muertes por cada 1000 nacidos vivos. Contrasta con Europa, con 5,5 muertes. Si saltamos el océano Atlántico, vemos como Bolivia, Perú y Ecuador ocupan las cifras de muerte perinatal más altas del continente americano, con 40 muertes por 1000, y que contrastan con Estados Unidos como a 6,24 muertes por 1000. En España ha habido una evolución importante desde el año 75 con 20 muertes por 1000 nacidos vivos hasta este último año 2019 con 4,65.000. Los avances en las ciencias sociosanitarias han contribuido a este descenso de la mortalidad perinatal. Similares situaciones han pasado en numerosos países del mundo donde ha habido un drástico descenso de la mortalidad perinatal. Esto en números netos en España se traduce a que alrededor de 2.000 familias sufren una muerte perinatal al año en España.
1.200, 1.300 fetales y 500 neonatales precoces. Pero claro, solamente estamos viendo la punta del iceberg, cuando tratamos solamente esa definición de la OMS de muerte perinatal. Pero ¿qué ocurre si utilizamos la definición de muerte perinatal ampliada? ¿Qué cifras manejamos? Aunque hable de cifras en España, similares relatos están pasando, similares situaciones están pasando en muchísimos países del mundo, en la inmensa mayoría. Por ejemplo, el número de abortos en España en los últimos 5 años, de media ha habido unos 60.000 abortos espontáneos en España. La muerte neonatal, pues alberga alrededor de 300, 400 muertes neonatal tardías. Y todos esos datos no se contemplan en la definición de muerte perinatal de la OMS. Y alrededor de 95.000 interrupciones del embarazo ocurren en España al año. Con lo cual, si vemos esta tabla, el número de familias que sufren un duelo perinatal no son las 2.000 que hablábamos, utilizando la definición de la OMS, son 156.300 familias de media cada año. Una cifra nada despreciable y a la que debemos trabajar y mejorar la calidad en el cuidado y en la asistencia. ¿Por qué? Porque una vez que una familia sufre la muerte de su bebé, sufre un proceso de duelo, que es algo normal y por el que debe de pasar toda la familia, pero que tiene unas consecuencias físicas, psicológicas y sociales, y además filosóficas y espirituales. La muerte del bebé tambalea las creencias éticas y religiosas de las familias. Aparecen consecuencias físicas como trastornos en la alimentación, trastornos de pérdida de peso, inapetencia, alteración del sueño, tanto para conciliarlo como para mantenerlo, con pesadillas y sueños recurrentes sobre este tema, enfermedades crónicas y baja calidad de vida. Aparecen consecuencias psicológicas. La ansiedad y la depresión es un elemento común en casi todas las personas que sufren la muerte de un bebé. Síndrome de estrés postraumático, que además se acentúa si hay violencia obstétrica. Abuso de sustancias como refugio y medios de evasión de la muerte del bebé, tanto de alcohol como tabaco como de drogas. Y riesgo de suicidio. Algunos estudios han demostrado que la muerte del bebé puede ser un factor estresante y desencadenar el suicidio de algún progenitor. Y también existen consecuencias sociales. Las consecuencias sociales son las más infravaloradas y las que no se tienen en cuenta. Hay cambios en las relaciones familiares y sociales. Las familias que sufren la muerte de un bebé evitan eventos sociales, evitan cumpleaños, evitan días donde se reúne la familia y donde se les recuerda constantemente que hay bebés, pero que el suyo no está sentado en la mesa. Aparecen alteraciones en las relaciones de pareja. Incluso hay estudios que han demostrado que puede ser un factor desencadenante de divorcio. Aparecen cambios en las relaciones con los hijos mayores si lo hubiese. Desde un cambio de estilo de sobreprotector a una desatención. Y además, si hago hincapié a una repercusión que existe en la pareja, sobre todo cuando es hombre. ¿Por qué? Porque el duelo en el hombre está más infravalorado y se minimiza aún más. Se mantiene el estereotipo de género donde el hombre es el hombre fuerte, donde no puede llorar y debe de sostener a la familia. Y no se trabaja su proceso de duelo. Pero aún más es invisibilizado si la otra pareja es una mujer, ya que en muchos lugares no se tiene eso en cuenta y las relaciones de parejas del mismo sexo incluso son penadas en muchos lugares del mundo. Y por supuesto hay que trabajar el duelo perinatal en cada contexto, en cada cultura. La muerte no se entiende en el mismo lugar en España que en Marruecos, que en China o que en Estados Unidos. Las creencias filosóficas, religiosas, la cultura influye constantemente. Pero hay algo que une común en muchos lugares del mundo y es que el duelo, la muerte se ha publicitado como algo malo, como un fallo del ser humano y que es necesario prolongar y que hay que trabajar constantemente para que no ocurra. Y además la maternidad se ha publicitado como un elemento de logro, con lo cual se entiende cómo tiene tanta repercusión la muerte de un hijo.
Pero además, el duelo en la sociedad, en muchas sociedades, está invisibilizado. Se minimiza el duelo. Y como habla Doca, es un duelo desautorizado. No se trabaja, no se duela, no se trata y se infravalora. Por ello, las matronas y todos los profesionales sanitarios que trabajamos en contacto directo con las mujeres y sus familias debemos hacer un buen cuidado, mejorar la calidad asistencial y mejorar la asistencia que se hace a esas familias. Empezando por una buena información clara y objetiva, evitando retrasar, dando la información desde el respeto, la sensibilidad y la empatía, y adaptándonos al nivel social y cultural de los padres, en un lenguaje sencillo y atendiendo el lenguaje verbal, qué frases utilizamos y qué frases no debemos utilizar. Y atendiendo, por supuesto, al lenguaje no verbal que va a influenciar en el proceso de duelo de los padres. Ver y sostener al bebé es el primer paso para que esa familia trabaje su duelo. Se ha demostrado en numerosos estudios científicos que tiene beneficios tanto a corto como a largo plazo, pero por supuesto respetando que haya padres que no quieran ver o coger a su bebé. Pero se puede reevaluar pasado un tiempo por si lo desean. Crear una caja de recuerdos, ya que desarrolla un vínculo con el bebé de una manera positiva, no tiene efectos negativos. Y se ha demostrado que disminuye la ansiedad, la depresión y el riesgo de duelo complicado. Una caja que se puede crear con los recuerdos que los padres quieran o que nosotros le podamos ofrecer, como es la pinza del cordón umbilical, una fotografía, un mechón de pelo, un gorro, una pulsera, el pie estampado del bebé, ropa del bebé. Es algo que no cuesta dinero y que ayuda a muchas familias. Y por supuesto ofrecer recursos para afrontar ese proceso de duelo. Grupos de apoyo que hay en todo el mundo, en todos los países. Grupos de apoyo que en un clima empático y de igualdad van a expresar sus sentimientos y emociones y van a sentirse arropados. Libros, cuentos, web seguras y fiables y profesionales que hay disponibles para trabajar el duelo perinatal. Porque el duelo perinatal no solo lo debe trabajar la matrona, el duelo lo tienen que trabajar todos los profesionales sanitarios. Es algo multidisciplinar y multiprofesional. Y ahora voy a explicar un poco y a dar voz a las madres y padres que entrevisté en mi tesis doctoral. Voy a ofrecer que esas madres y padres cuenten sus relatos a través de sus testimonios. Mi tesis doctoral fue un estudio cualitativo a través de entrevistas en los hospitales de Torrevieja y Vinalopó, que están en la provincia de Alicante. Son unos hospitales pequeños con una media de 1.100 en Torrevieja y 1.500 en Vinalopó. Y donde en esos años, como pueden ver en la pantalla, de 2011 a 2015, acontecieron 63 muertes. Pude entrevistar a 13 mujeres y 8 hombres. Los resultados se codificaron, se analizaron y emergieron sus categorías y de ahí temas y temas principales, como ahora voy a desglosar en 4 temas principales. El primer tema principal surge sobre experimentando la muerte de un hijo, donde nace un tema de percibiendo la amenaza, cómo hay madres que perciben que su bebé ha fallecido porque notan un cambio en el patrón de movimiento, ya no se mueve, ya no lo notan. Y además hay madres que han vivido y padres angustia en el embarazo porque han venido de embarazos de alto riesgo, de largos y duros tratamientos de fertilidad, o bien porque han tenido presentimientos o de experiencias malas previas. Surge un segundo tema del estallido emocional por tener que parir a un bebé que ha fallecido. Hay un shock emocional donde los padres han expresado sentimientos de incredulidad, de shock, de rabia, de negación, que además esto se acrecienta cuando no hay una buena comunicación de los profesionales sanitarios con ellos. Una madre decía, cuando la ginecóloga le hizo la ecografía, que puso una cara muy rara y yo le dije, pasa algo, ¿verdad? Por favor, dígame que está todo bien. Ella no decía nada, pero su cara lo decía todo. Además, dar a luz a un bebé muerto es doblemente doloroso. Por un lado tienen que enfrentarse a la muerte de un bebé y por otro lado al dolor del parto.
Y además, la soledad y la falta de información es un agravante en el dolor de la muerte del bebé. Los padres reclaman constantemente información y acompañamiento. Esta madre expresaba lo siguiente: deben decirnos las cosas de verdad. No me dices que mi hijo ha nacido cansado, ¿de trabajar o de qué? Esa es la explicación que me dieron las pediatras. Y por último, nace el tercer tema, que es de dotar de identidad al bebé fallecido. Es importante que ofrezcamos a los padres despedirse del bebé, crear una caja de recuerdos, que cojan a su bebé y se despidan. Cuando esto se hace, los padres lo recuerdan de manera muy positiva. Cuando esto no se hace, se recuerda de nada muy negativo y acrecienta el sufrimiento de esos padres. Una madre entre lágrimas contaba: mi hija era preciosa y la envolvieron, se la llevaron corriendo, no me dejaron en ningún momento verla ni tenerla, que es mi hija aunque esté muerta, y les dije, espera, y no esperaron. Me dijeron que no era bueno que estuviera mucho tiempo con ella. Además, es importante el ritual del proceso del duelo, tanto religioso como laico, que los padres despidan a su bebé como quieren. En mi entrevista, los padres recordaron de manera positiva cuando el sacerdote bautizó en las familias cristianas a su hijo, y de manera muy negativa cuando no ofrecieron ninguna misa ni pudieron bautizar a su bebé. Y además, el lenguaje, la burocracia, que nosotros como profesionales vemos algo normal, a los padres les crea mucho dolor. Ver en los informes la palabra feto, pues no es algo agradable para ellos. Y un padre lo decía así: en el informe puso feto, eso fue algo bastante doloroso. No, para nosotros no es un feto, es nuestro hijo que ha muerto. El segundo tema principal que surge son las secuelas físicas y psicológicas, cómo los padres han vivido todas esas consecuencias. Por un lado física, ya que la pérdida de apetito es la primera consecuencia, incluso algunas mujeres han explicado cómo perdieron peso y la familia se preocupó por ello. El dolor del sufrimiento de su hijo perturbaba el sueño, tenían pesadillas y tenían dificultad para mantener el sueño y para conciliarlo. Un padre lo expresaba así: por las noches le doy vueltas a todo y te venía todo lo que yo había vivido. ¿Por qué mi hijo está muerto? ¿Por qué no está aquí conmigo? Solo quería que eso no hubiese sucedido. Y además, hubieron algunos padres que expresaron que se refugiaron en el tabaco y en la marihuana para evadirse del dolor y sufrimiento que estaban viviendo. Un padre me decía: me lo dejé y he vuelto a fumar, a empezar. Yo me fumo un canuto cuando mi mujer no está y me evado, me sirve para relajarme, no pensar que mi hijo se murió. Y por otro lado, hay consecuencias psicológicas que los padres han expresado y han manifestado. El escepticismo, negar que su bebé había fallecido, intentando buscar en algunas ocasiones alguna explicación lógica que recogiese que su bebé podía revivir o resucitar. La depresión y la ansiedad es un denominador común a todos los padres, esa angustia y ese dolor que les provocaba que su bebé hubiese fallecido. Y además estaban inmersos en pensamientos, recuerdos incesantes, sentimientos de culpa y pensamientos sobre todo lo ocurrido. Me preguntaba una y otra vez si me hubiera yo despertado media hora antes, si mi hija estaría viva. Es una pena que siempre tendré. Eso es lo que expresaba una madre que murió su hija el primer día de vida. El tercer tema principal que surge es el impacto de la muerte perinatal en el contexto sociofamiliar de los padres. Por un lado, la muerte perinatal sacude la dinámica familiar. El papel del padre, que lucha, como hemos visto antes, entre el estereotipo de género, de ser el hombre fuerte, que no llora, que no expresa sentimientos, y que debe de apoyar y arropar a la mujer, pero que tiene su propio proceso de duelo. Y así lo decía un hombre: yo era invisible para mucha gente, sin embargo, yo también lo estaba pasando mal. Otro padre me explicaba: necesitaba que alguien me diese un abrazo y nadie me abrazaba. Los hermanos mayores también sufren la pérdida. Y hago un pequeño inciso en este tema que me parece súper importante. El duelo en los hijos mayores no se trabaja, la muerte se silencia.
y no se da información de lo que ha pasado. Cuento un caso que me pasó una vez. Una vez un bebé falleció en un parto que se diagnosticó que era una muerte intrauterina. La mujer parió al bebé que había fallecido y llegó familia a la sala de espera. Fueron pasando, se fueron despidiendo y había 2 niños allí en esa sala de espera. Yo al padre le dije, si quieren pasar tus hijos, pueden pasar. Y el padre decidió pues que en ese momento no era lo adecuado. Al rato el padre me buscó y dijo que si podían pasar sus hijos. Y alguien dijo de fondo que los paritorios no pasaban los niños. Y yo dije que sí, sí pasaban. ¿Por qué tenemos que apartar a los niños del nacimiento y de la muerte? ¿Por qué tenemos que omitir información? ¿Por qué no vemos la muerte como algo natural para que esos niños no sufran y no sufran en ese silencio en el que ven a sus padres llorar y no saben por qué? Incluso hay niños que se han sentido culpables por ello. Pues ese día esos hermanos entraron a la dilatación, al paritorio, cogieron a su hermano y le dieron un beso con su madre. Creo que podemos cambiar la forma de trabajar, integrar a los hermanos mayores, que son, sin duda, los grandes olvidados en el duelo. Una madre decía lo siguiente: le he pedido perdón a mi hijo porque yo me aparté y me alejé muchísimo de ellos. Me entregué a mi dolor y como que fue mi forma de vivir mi duelo. Los nuevos embarazos, además, están dominados por el miedo que vuelva a pasar lo mismo y angustia, y aumenta las consultas en los servicios de urgencia. Y por último, aunque hay estudios que han demostrado que aumenta el riesgo de divorcio, la muerte perinatal, las parejas entrevistadas fortalecieron sus vínculos y su pareja fue su elemento principal de apoyo. Por último, el tema que surge es el entorno social, que también sufre la pérdida del bebé. La familia extensa, los abuelos, los tíos, esos duelos no se trabajan nunca y también sufren la muerte de su nieto o de su sobrino. Hay un impacto laboral. Hay padres que han expresado en sus testimonios que perdieron el empleo porque no tenían capacidad para trabajar ni para concentrarse y no rendían en el trabajo. Y por supuesto hay un impacto social en donde el entorno no entiende las necesidades de los padres y ofrece comentarios totalmente inapropiados que no ayudan a los padres, sino que aumentan su angustia y dolor. Una mujer decía: luego te dice la gente que es preferible que haya pasado con 3 días que con 3 meses. ¿Tú te crees? Como si a un padre le doliera antes o después. La gente es increíble. Y por último, el tema que surge son las experiencias de los padres sobre el apoyo después de la muerte fetal y neonatal. Por un lado, el cuidado formal que ofrecemos los profesionales sanitarios, que puede influenciar de manera positiva o negativamente en esos padres. Aspectos importantes en el cuidado, cuando se realizan los cuidados necesarios, cuando se atienden a las necesidades de los padres y se ofrecen todos los recursos que ellos necesitan, tiene una experiencia muy positiva. Y una madre decía lo siguiente: me quedé con 5 fotos que le hice con la huella de sus piececitos. Miro las fotos, las vuelvo a guardar y me quedo en paz. Es un recuerdo que me ayuda en esta pena tan grande. Sin embargo, cuando se realizan prácticas totalmente contraproducentes, aumenta el sufrimiento. Cuando se ubica a la madre que ha fallecido en la misma planta que otros bebés sanos, es algo terrible y angustiante. Una madre dijo lo siguiente: te provoca mucha pena y tristeza escuchar llorar a otros niños en tu habitación. Todas las madres con su hijo y yo acababa de perder al mío. Y por último, el último sistema de apoyo es el apoyo informal, el apoyo del entorno o grupos de apoyo. Existe un silencio en la sociedad, en el entorno en general, que minimiza esa pérdida y hace comentarios que no ayudan. Te dicen que no puedes llorar, te tienes que salir de esta situación, que sois jóvenes. Por ser jóvenes tenemos que pasar por esto, no se lo merece nadie, es lo peor que hay en la vida. Así de indignado se expresaba un padre. La familia y otros hijos pueden ser un elemento de apoyo y de superación de la pérdida. Pero sin duda es importante el papel de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son fundamentales para apoyar a esas mujeres, a esas parejas y a esas familias en el duelo perinatal.
Así lo decía un padre. Hablar con parejas que han pasado por lo mismo que nosotros ayuda a saber que hay gente que le ha pasado lo mismo que a ti. Y para terminar, es necesario que reflexionemos cómo mejorar y revolucionar la atención y los cuidados, cómo es importante mejorar la calidad asistencial. Y yo me pregunto, muchas veces cuestionamos prácticas que se hacían hace 100 años, hace 500 años, y las vemos imposibles, inviables, las vemos una barbarie. Me pregunto, ¿qué pensarán de nosotros las siguientes generaciones cuando sepan que no se les daba tiempo ni se les dejaba a las madres y a los padres despedirse de sus bebés, a pesar de haber evidencia científica que lo recomendaba? ¿Qué pensarán las siguientes generaciones cuando sepan que ocultábamos y no trabajábamos la muerte y el duelo en los hermanos, a pesar de que ya se sabe y se ha demostrado que esto provoca más sufrimiento y dolor en esos hermanos mayores? ¿Qué pensarán las siguientes generaciones cuando sepan que seguimos perpetuando los roles de género e infravalorando el duelo en los padres? ¿Qué pensarán cuando sepan que ubicábamos a las mujeres de bebés fallecidos en las mismas plantas de madres de niños sanos? Y por último, ¿qué pensarán cuando sepan que las mujeres que interrumpían el embarazo, además de sufrir su duelo, se las maltrataba social e institucionalmente y en algunos países lleva una condena penal? Es importante que reflexionemos y que mejoremos la calidad asistencial de las madres, padres y familias que sufren la muerte de su bebé, independientemente de las semanas de gestación, de los días de vida o de las causas por las que el bebé falleció. Muchas gracias, y me gustaría terminar con una frase positiva de un cuento que se llama Para siempre, de Camilo García, que habla sobre la muerte y termina con esta frase: las personas, y en este caso pues yo me refiero a los bebés, nunca se van del todo, porque aquello que nos han dado es nuestro para siempre. Gracias.